Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos llegando a la parte final de la lección número 12. Gracias de verdad, de todo corazón por estar con nosotros. Eso implica que al cerrar la lección número 12, pues estaremos entrando en la fase final, la lección número 13, y ya queremos decirle que la guía de estudio para el próximo trimestre están en las tiendas de la librería IAPA. Usted puede pasar por las tiendas y hacer los arreglos para conseguir esta guía de estudio. Versa sobre el libro de los Salmos, un estudio muy interesante sobre el libro de los Salmos. Esta semana llevó como título Esther y Mardoqueo, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Isaías 49:6. Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Texto que nos sirvió de fundamento y que debemos ya a esta altura memorizar. Quisiera saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, nuestro Dios bondadoso, derrame bendiciones abundantes sobre usted y los suyos. Amén, amén. Qué bueno que hemos llegado hasta este momento, en esta lección, esta semana muy interesante, hablando de Mardoqueo y Esther. Lecciones que podemos aprender espiritualmente para nosotros hoy. Y qué bueno que ustedes han estado junto a nosotros en este viaje y permitimos, o por lo menos decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que quisiera pedirle que se ponga en reverencia para que oremos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre excelso, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos en este momento invocar su nombre una vez más. Queremos rogarle, Padre eterno, que el Espíritu Santo nos continúe iluminando y que cada una de las enseñanzas puedan ser atesoradas y puestas de manifiesto en relación con nuestros hermanos y amigos donde quiera nos encontremos. No importa si estamos en una nación extranjera, en un pueblo que no es el nuestro de origen, no importa con la persona con la que convivamos y tratemos, ayúdanos a ser cristianos de veras, en la praxis de la vida como corresponde, guiado por tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, esta lección fundamentada en la historia de Esther y Mardoqueo, al igual que las historias de Daniel, de José, que hemos estudiado, es sencillamente un recordatorio para los seguidores de Dios que no necesitan ser pastores o dirigentes religiosos para servir en la misión de Dios. Conforme a lo que hemos estudiado en esta semana, dichas historias figuran en las Escrituras para demostrar que, mediante el servicio público, funcionarios del gobierno y otras agencias gubernamentales, el pueblo de Dios puede servir e impactar a la sociedad de tal manera que atraigan a la gente hacia el amor de Dios. De manera que el caso de Esther y Mardoqueo pudieron salvar la vida de miles de personas siendo fieles a los valores y la sabiduría que le transmitieron sus antepasados judíos, y a menudo cuando leemos esos relatos bíblicos pasamos por alto detalles y no siempre reconocemos la intensidad que presentan algunas de las situaciones, como en el caso de Esther y Mardoqueo, que estuvimos estudiando durante toda esta semana, y definitivamente el caso de estos personajes, Esther, Mardoqueo, se enfrentaron a una situación extraordinariamente estresante, precaria. Para ellos, predicar sermones o implicarse en una actividad misionera directa
no habría servido a la misión más amplia de Dios, que consistía en atraer a la gente hacia relaciones de amor. Así es que llegamos a entender lo que ellos necesitaban era el valor de defender la vida frente a la muerte, y adoptaron una postura en un contexto en el que formaban parte de un grupo minoritario menospreciado por el imperio. Y sin embargo, gracias a las influencias de Dios y la voluntad de Esther y Mardoqueo, se tomaron decisiones sabias en relación a lo que es el plan general de Dios para la humanidad. La reina y su padre adoptivo pudieron ser una gran bendición para la gente y formar parte de un momento de la historia que se transmitió por medio de las páginas de la Biblia y la práctica del Festival de Purim, conforme a lo que estuvimos estudiando durante toda esta semana. Durante nuestra vida como cristianos y lectores de la palabra, ustedes y yo hemos escuchado mucho sobre el libro de Esther en relación con una historia para los niños, las niñas, jóvenes. Sin embargo, grandes lecciones nos aporta la historia en esta narrativa. Cuando nosotros vemos de cerca todo lo que envuelve lo que pasó, los judíos realmente habían regresado a su tierra en Jerusalén bajo el edicto del rey Ciro. Muchos de ellos, como bien mencionamos, permanecieron en el exilio todavía en Persia durante el reino de Asuero o Jerjes, como bien lo menciona la historia o se puede conocer. Mucho tiempo después notamos cómo se convierte Esther en una reina de este imperio mundial en su tiempo. Los judíos, a través de los destierros o esclavitud, estaban sometidos por los imperios o por los países dominantes en diferentes etapas de su historia, a consecuencia de su desobediencia, de abandonar el consejo, la orientación y los principios divinos. Como consecuencia, una vez tras otra, vimos eso, porque el pueblo fue reincidente en la idolatría, en desobedecer el mandato, y como consecuencia de eso, vimos todo lo que esto acarreó. Analizando bien este periodo de Esther, fue específicamente en los tiempos del monarca Asuero, por su nombre hebreo, o Jerjes en griego, quien reinó desde el año 486 hasta el año 465 en su conteo de años anteriormente, antes de Cristo. Conocemos bien ya cómo se hacía el conteo de los años. En este libro de Esther notamos que fue basado o fue escrito de manera muy especial en el transcurso de ese periodo entre el 465 y el 35 antes de Cristo, después que el Festival de Purim se hubiera celebrado por algunos años. Es bueno que entendamos que en los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras transcurren casi 60 años, y dentro de este lapso de tiempo es que ocurre la historia de Esther. Es bueno que veamos también que las fechas del libro se basan específicamente en campañas armadas. Estas campañas del libro que se presentan específicamente el rey Asuero, y dentro de un regreso, específicamente la gran fiesta que se relata ocurrió en el tercer año de su reinado, según el capítulo 1, el versículo 3, cerca de más o menos el 483 antes de Cristo, cuando se preparaba para un ataque militar a Grecia. Según el historiador griego Heródoto, Asuero sufrió una derrota y los griegos fueron victoriosos en Salamina en el año 479 antes de Cristo, y al regresar de esta derrota es cuando se menciona y se dice que buscó reemplazar a la reina depuesta. En este caso hacemos referencia a Basti. Hay una cronología clave y entendible que es necesario que
más detenidamente podamos darle seguimiento, y es cómo los reyes persas gobernaron durante las diferentes fechas. Por eso se habla de cómo Ciro gobierna desde el 553 al 530 a.C., Cambises gobierna desde el 530 hasta el 522 de Cristo, y Esmerdis específicamente gobierna en el 522 a.C. Darío I entra en escena específicamente desde el año 521 hasta el año 486, y el Asuero que se menciona es el que identificamos en el periodo desde el 486 hasta el 465 a.C. Ya Artajerjes I específicamente se identifica en la fecha del 465 al 423 a.C. y luego reaparece entonces ahora aparece Darío II, quien gobierna desde el 423 hasta el 404 a.C. Esta es la cronología y la identificación de los gobernantes persas, y vemos de manera muy específica cómo este libro, el libro de Esther, y la historia muestra un cuidado providencial de Dios que fue puesto a prueba, que fue puesto en exaltación, el cuidado de Dios para con su pueblo, cuando tuvieron que, de una manera muy especial, revelar, en el caso de Esther, su origen judío, y ponerse en las manos de Dios dependiendo de un recurso tan importante como lo es la oración, no solo allá, sino también para nosotros, la oración, el ayuno, ese momento cuando sacamos para reflexionar. Cada uno de nosotros, al igual como Esther, que corrió el riesgo y se entregó, aunque las leyes eran contrarias, para ella poder presentarse ante el rey, si perezco, que perezca. Esto nos da a nosotros en el libro de Esther una prefiguración de la obra de Cristo. Esther defiende a su pueblo cuando el enemigo amenaza contra su muerte, y aunque Esther salva su propia vida con la de su pueblo, entendemos también lo propio ahora, cómo Jesús, entregándose, salva y nos da a cada uno la salvación, aunque no la merezcamos. Muchas son las lecciones que nosotros pudimos aprender en esta semana sobre el accionar de Dios a través del instrumento humano. En una nación difícil, con enemigos bien marcados en la dirección de hacerle daño a su pueblo, como fue el caso de Amán. Y eso nos lleva a entender que los hijos de Dios históricamente siempre han sido amenazados cuando tratan de hacer una obra a favor de su pueblo. Y eso es parte de la historia que nosotros estudiamos en esta semana. Una lección misionera importante que nosotros debemos aprender en esta historia de Esther y Mardoqueo, la táctica, la técnica que debe uno exhibir cuando está trabajando en una nación extranjera y Dios quiere usarlo. La oración, como usted bien apuntaba, Pastor Machuca, que fue un elemento clave en la vida de Mardoqueo y en este caso de Esther. Así es que ni Esther ni Mardoqueo, un punto muy importante y hay que resaltarlo, no eran teólogos ni pastores formados, porque a veces nosotros pensamos que uno tiene que formarse como teólogo o como un gran pastor para hacer la obra de Dios. Esta es una lección importante que debemos aprender de estos dos personajes. Eran gente normales que habían llegado a ocupar puestos importantes dentro de ese imperio de la época, y pocos sabían los vitales que serían sus funciones. Lo que queda claro en esta historia que nosotros hemos analizado en la semana es que tanto Esther como Mardoqueo trabajaron y vivieron con un sentido de integridad. Eran íntegros. Esa es una virtud que nosotros debemos desarrollar en este tiempo como cristianos y ponernos bajo la dirección de Dios para que cual Mardoqueo y Esther también, nuestro relacionar con los demás esté imbuida la integridad. A pesar de los grandes desafíos de la vida que tuvieron que deparar allí, continuaron siendo dedicados trabajadores de Dios y adquirieron una reputación por su diligencia y honradez, y como resultado, cuando las actividades de la gente a su alrededor
especialmente Amán y sus secuaces conspiraron contra ellos, su reputación se volvió crucial para su supervivencia, y eso fue parte de lo que nosotros estuvimos estudiando en esta semana. El libro de Esther presenta una dramática historia, mis queridos, y en la cual se presenta la emergencia y la urgencia de poder intervenir, porque las maquinaciones y las intenciones del enemigo son destruir y desaparecer su pueblo, el pueblo de Dios. En este contexto, como bien mencionábamos, Esther está dispuesta a interceder y a entregarse por su pueblo y aún ante su propia vida. Y es bueno que entendamos que la devoción de Esther, la fidelidad y la entrega a los principios firmes por parte de Mardoqueo sobresalen en este libro. La devoción de Esther muestra un carácter dotado de diferentes características que vienen a una mujer o representan a una mujer que tiene una claridad de fe muy grande. Resultante de esto es bueno mencionar, número uno, ella tiene una claridad mental de lo que implica y de lo que implica eso y de lo que tiene que hacer. Número dos, también es bueno que veamos cómo el dominio propio es parte característica, lo mismo que hace el Espíritu Santo, como lo menciona Gálatas, que nos da mansedumbre, templanza, dominio propio. Es parte de entender que es el Espíritu de Dios que nos da ese dominio propio y una entrega total y sin temor a las consecuencias cuando se está del lado de Dios. No es hacer daño por hacer daño, no es yo sentar un precedente porque me interesa, es lo que quiero, no, sino porque la voluntad de Dios así lo revela y así lo quiere. Y no es correcto, no es sabio, no es prudente que vayamos contra esa libertad que Dios nos ha dado para elegir entre una cosa y la otra. Pero lo propio que debe acontecer con nosotros es mantenernos de parte de la justicia, como bien acotaría una cita, aunque se desplomen los cielos. Mantener esa fidelidad en medio de personajes como Esther, Mardoqueo, Asuero, Basti, Amán. Se desprenden muchas cosas que nosotros necesitamos resaltar, pero es importante que veamos el papel predominante que juega la fe y la oración, pastor. Es así. Definitivamente, ¿cuáles son las lecciones o la lección de manera específica que nosotros debemos aprender en el día de hoy? Ya veo muchas personas levantando la mano y querer externar su opinión, pero como esto es radio, lo cierto es que todos podemos aprender algún tipo de lección. La mayoría de los seguidores de Jesús, señores, no son empleados en nuestra iglesia, menos aún ocupan puestos como el del pastor, maestro, ya sea un capellán. Sin embargo, según la historia que hemos estudiado en esta semana de Esther y Mardoqueo, a menudo no son los trabajadores oficiales los que tienen la mayor influencia en una comunidad. Y eso es importante resaltarlo a usted, apreciado hermano, querido amigo. Por lo general, el miembro de la iglesia promedio, que quizás trabaje en empresas seculares o para una entidad de la administración pública, tiene mayor potencial misionero. Nunca debemos subestimar el papel que nuestras relaciones con la gente pueden tener a largo plazo. La historia de la misión de Dios está llena de historias, y muchas todavía no se han contado, que se parecen mucho a la de Esther y Mardoqueo, aunque la mayoría de los seguidores de Jesús no se encuentren en posiciones tan destacadas como las de Esther y Mardoqueo. Esther llegó a ser reina, Mardoqueo un gran funcionario. Es posible, y así debe usted entenderlo, muchas de las historias que podemos hacer están en lugares y espacios a los que los pastores y otras personas empleadas por la iglesia no tienen acceso. Donde quiera que usted se encuentre, ya repetimos, sea un funcionario público, sea un administrador de una empresa importante, recuerde la historia de Esther y Mardoqueo. En esos espacios y en esos lugares, la reputación de una persona por mantener un elevado nivel de integridad y el esmero en el trabajo va a atraer a la gente hacia ella, y se crearán relaciones de respeto que posiblemente van a generar muchas oportunidades de influencia
y a veces las referencias explícitas a Dios no solo se necesita para atraer a la gente hacia la vida de Dios que desea para toda la humanidad, y es esencial que recordemos esta gran realidad y que también se las recordemos a quienes nos rodean, porque la influencia de Esther y Mardoqueo hicieron una impresionante labor en ese pueblo que muchos de ellos llegaron a conocer de Dios por esa influencia maravillosa. Brevemente, nosotros vemos en esos 10 capítulos del libro de Esther, encontramos todo lo que Dios quisiera que entendamos en relación en cómo su providencia dirige todo. Voy a mencionar esto un poquito más despacio. La providencia divina actúa muchas veces en nosotros de manera imperceptible. Aunque no lo notemos, aunque no lo oigamos, aunque no la veamos, Dios siempre ha estado ahí. Y el libro de Esther nos revela esto. Noten ustedes cómo Vasti es depuesta como reina. Se identifica aquí en estos capítulos 1 y 2. Esther es seleccionada como reina entre el harén del rey. Amán complota contra los judíos mientras Mardoqueo descubre un intento del rey, según nos dice, de matar al rey, asesinar al rey en el capítulo 3. Mardoqueo solicita la ayuda de Esther para salvar a su pueblo, según continúa todo en el capítulo 4. Después de comparecer ante el rey por medio de una serie de banquetes, Esther sugiere emitir un decreto que permita a los judíos defenderse, capítulos 5 al 8. Y vemos cómo el Purín específicamente se establece en el capítulo 9. Y Mardoqueo es designado primer ministro a raíz de cómo concluye esto, según nos presenta el capítulo 10. Esa es la síntesis del libro de Esther. Y en todo eso usted puede ver la providencia divina. Lo mismo y lo propio sucede con tu vida hoy, con mi vida hoy. La providencia divina forma parte de tu trasfondo. Dios no te ha soltado a tu suerte, porque muchas cosas hubiesen pasado que hoy no permitirían tu existencia. Pero Dios hoy nos permite llegar hasta fin de año. Mirando aquí esta penúltima lección, llegando a la conclusión de un año 2023, Dios ha sido bueno con nosotros. Y vemos que al igual que Esther, que José, que José de Arimatea, que todos esos personajes que ocuparon puestos de responsabilidad, de eminencia, entre las clases altas, en las clases bajas, con los necesitados, con los muchos, con los pocos, en todo vemos a Dios en control. Creo que es propicio el momento para que entendamos cuál es la clave. La clave no está en nosotros, está en concentrarnos en Dios y usar los elementos de fe y confianza que Él nos permite en nuestra historia. Básicamente, fe, ¿verdad?, y confianza en Dios. La oración, clave, papel fundamental jugó aquí la oración. Número 4, también es importante que veamos cómo las decisiones de un hombre y de una mujer juegan un papel importante a la hora de decir sí o decir no en nombre de Dios. Esto es así. Y me gusta mucho que recuerde uno de los grandes aspectos de la vida del cristiano que nosotros mencionamos acá en la lección durante la semana. Se hizo un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la oración. Por eso, definitivamente, al repasar esta historia y estudiarla durante toda la semana, llegamos a entender que la iglesia necesita de oración, que el miembro de iglesia necesita de oración, que el amigo que estudia con nosotros estas lecciones de escuela sabática necesita concentrarse en un ejercicio tan importante como es la oración. Y reiteramos, los miembros de iglesia, la iglesia debe orar regularmente por quienes viven en lugares donde la adicción abierta a su fe es sumamente peligrosa. La iglesia debe orar para que Dios conceda a quienes viven en esos lugares el valor de vivir su fe mediante expresiones apropiadas en sus respectivos entornos. Por eso insistimos, usted como miembro de iglesia y la iglesia en sentido general debe interceder regularmente ante el trono de Dios de la gracia por quienes se encuentran privados de su libertad y orar para que de alguna manera, mediante la influencia de la oración intercesora,
puedan vislumbrar el amor de Dios y la vida que Dios quiere para toda la humanidad. Sería muy valioso reservar una semana al mes, ya sea en tu entorno familiar, en tu vida, entre amigos, entre grupos que se reúnen para estudiar, que se pueda sacar una semana, un mes, como usted quiera decirlo, para poder orar en forma más consciente y deliberada en ese sentido, para que todos juntos podamos visualizar la forma maravillosa en que Dios quiere dirigir a su pueblo, quiere dirigir a su iglesia y lo quiere dirigir a usted de manera muy particular, así como lo hizo con Esther, lo hizo con Mardoqueo y luego lo hizo con todo el pueblo, que testificaron de la forma maravillosa en que Dios siempre guía y conduce a aquellos que tienen el temor de Dios. Es el momento para nosotros decir: gracias, Dios. Reconocer el señorío que tiene sobre nuestras vidas según el acuerdo y el pacto que hemos hecho con Él. Y realmente no seguir deprisa y más abocado a otras decisiones que no cuentan con la aprobación de Dios ni la guía del Espíritu Santo. Señores, hay que sentarle un precedente en este fin de año para que nuestra vida pueda dar un giro correcto, conveniente para usted como persona, su familia, su iglesia, su comunidad o a quien representa. No importa el estrato social donde estés, que te encuentre o te hayas desarrollado. Lo que sí debes estar seguro es que la providencia divina nos rescata y nos restaura por amor a Jesús. Ahí donde estás, te invito a que oremos. Maravilloso Padre Celestial, te damos infinitas gracias por permitirnos concluir esta semana. Rogarte, oh Padre, que continúes dirigiendo nuestras vidas más allá, hacia donde no vemos y no entendemos, y que en medio de todas cosas que nos permitas librar, podamos ir con plena confianza, con plena certidumbre de fe, de que has estado con nosotros anteriormente y también ahora nos llevarás a un puerto seguro, a una victoria definitiva. Pero tenemos que estar de parte de Jesús, estar de parte de la justicia y decidirlo conscientemente, con plena libertad de que Dios quiere esto para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Continúa guiándonos en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.